Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Los grupos de Facebook son una muy buena forma de promocionar tu marca. Por lo general, hay muchos grupos que funcionan como foros de ciertos productos o servicios de estas marcas y si ya tienes un buen engagement con tus seguidores, un grupo es genial para mantener el vínculo con estos usuarios. Sin embargo, muchas veces los grupos de Facebook quedan en el olvido después de algún tiempo y paran de crecer. Por eso, es bueno conocer técnicas que ayuden a reactivarlo. En el vídeo de hoy no solamente te estaré dando recomendaciones para que tu grupo de Facebook crezca, sino también para que el algoritmo de esta plataforma recomiende más tus publicaciones. Y al final del vídeo además te hablaré sobre una lista de errores comunes que debes evitar. Y nada, recuerda suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Sin más preámbulos, te daré 5 recomendaciones para ayudar a crecer tus grupos de Facebook. ¡Vamos allá! Haz preguntas pensando en el engagement. Como toda plataforma, Facebook premia el engagement entre usuarios. Eso es tan importante que si tu grupo logra tener un gran compromiso, el algoritmo empezará a recomendárselo a otras personas en la red social. Y por lo tanto, esta es la forma de crecer mejor de manera orgánica. Y la forma más sencilla de mejorar ese engagement es haciendo preguntas. Si eres una marca, por ejemplo, las preguntas sobre los productos, servicios o eventos siempre despertarán algún tipo de respuesta si tienes seguidores comprometidos. Pero si aún no los tienes y es justamente lo que buscas, hay 4 tipos de preguntas que pueden funcionar. En primer lugar, puedes preguntar sobre tus próximas decisiones empresariales, ya que si los usuarios sienten que de cierta forma tu marca es producto de sus recomendaciones, se sentirán mucho más identificados. Y eso siempre mola. También puedes solicitar su opinión sobre un producto o servicio específico y puedes, por ejemplo, hacer preguntas con algún pequeño premio para los que responda o incluso permitir que en el grupo ellos compartan sus propias ideas, proyectos, canales y marcas. Mantén el engagement de tus publicaciones en tendencia. Cada vez que alguien comente o reaccione a una publicación en Facebook, sea en el grupo o en el propio feed, la publicación se vuelve a mostrar arriba en el feed. Por lo tanto, en el caso de publicaciones que logren muchos comentarios y reacciones, todos la verán al principio, arriba de todo. Pero como el objetivo también es tener publicaciones en tendencia, la idea es que te mantengas interactuando con las publicaciones de tu grupo. Eso sí, no lo hagas todo al mismo tiempo, ya que cuando alguien te comente, espera un poquito y responde después sus comentarios. Y cuando identifiques una publicación con buen engagement en tu grupo y quieras reforzar ese compromiso, dale me gusta y comenta a 2 personas que hayan interactuado. Y eso lo puedes repetir cada cierto tiempo, cada media hora, por ejemplo. Así, mientras más extiendas el engagement en esa publicación, más tiempo se mantendrá la publicación arriba del grupo y eso hará que más gente lo vea. Además, muy importante, Facebook premiará esa popularidad en el algoritmo. Etiqueta a miembros comprometidos y menciona publicaciones viejas. Todos sabemos que Facebook no quiere nunca que las personas abandonen la plataforma. Por eso, te recomiendan no añadir links hacia otras páginas o usar referencias externas a Facebook. Una buena forma de evitar eso y que Facebook se encante con tu grupo es mencionando a los miembros más comprometidos del propio grupo. Es súper sencillo, basta con ir a la sección de Insights del grupo y ver las publicaciones con mejor rendimiento, así como también los miembros que más interactúan. Una vez los conozcas y sepas quiénes son, puedes elegir un par de ellos y mencionarlos en el grupo para que retornen y el engagement también se refuerce. Otro acercamiento es hacer referencias a publicaciones viejas del grupo. Aquí puedes buscar publicaciones valiosas de los miembros o tuyas que hayan tenido buen engagement, lives que hayas hecho o donde simplemente te haya ido bien promocionando un producto. Vamos, las publicaciones antiguas que tú veas que tienen chicha. Y cuando escojas la publicación, puedes hacer clic en la fecha de su publicación y un link te aparecerá para que puedas hacer referencia a esa publicación en un nuevo post. Esto es muy simple y Facebook además lo premia. Celebra con tu comunidad.
Esta es una forma divertida y genuina de cultivar el engagement en tu grupo. Por ejemplo, puedes pedir a tus miembros que usen GIFs o memes para demostrar cómo se sienten cuando estás celebrando algo o algún logro importante de la marca. Por ejemplo, puedes celebrar cada vez que subas, que tengas más de 100 nuevos miembros con un directo. Y allí, en el directo, hacer alguna dinámica original, como por ejemplo ofrecer un premio o hacer un sorteo. Piensa curioso que las personas suelen disfrutar esto, por lo que se genera engagement, el grupo toma valor y de nuevo el algoritmo lo nota. Evita cometer estos errores. Es común que alguno de estos 4 errores los hayas cometido en tu grupo, pero no te preocupes, que ahora que los sabrás, los podrás evitar y así no afectarán tu engagement. En primer lugar, no debes pasar mucho tiempo buscando que la gente se una al grupo en vez de interactuar con los miembros que ya están allí. Lo correcto es promover el compromiso con esos usuarios, aunque sean pocos, y el mismo Facebook te ayudará a promocionarte a nuevas personas. En segundo lugar, hay un error que es bastante común y que es tener enfoque de enseñar en vez de intercambiar con tus usuarios. Los foros o grupos no son para dar clases como marca, sino para ofrecer información y también recibirla. Es decir, como marca, un grupo puede permitirte conocer mucho mejor a tus clientes y por lo tanto es imperativo que los escuches. Otro error es dejar que personas incorrectas entren al grupo. Y es que cuando hay un mayor enfoque en promocionar el grupo que en tener miembros de calidad, esto suele pasar. Puedes tener muchos miembros, pero si no son más que un número o unos fantasmas, pues poco te sirven. Así que mejor tener pocos y de mucha calidad. Y finalmente, nunca deberías hacer que los miembros deban esperar para poder publicar sus publicaciones en el grupo. Es decir, Facebook te da la opción de que todo pase por el filtro del administrador del grupo. Pero realmente eso suele gastar tiempo valioso más que realmente purificar el contenido. Piensa curioso que los miembros quieren sentirse importantes y que sus preguntas sean respondidas rápido, así que es mejor permitirles que lo hagan. En fin, hacer crecer a tu grupo de Facebook no tiene por qué ser una labor fastidiosa y complicada. Con estos consejos puedes notar que se trata más de generar una interacción genuina y además que sea continua con los miembros para que el propio algoritmo te ayude a crecer. Y una vez que es el propio Facebook quien te recomienda el grupo a nuevos miembros, tendrás la posibilidad de que tus clientes ya comprometidos sean quienes atraigan a nuevos potenciales compradores y usuarios. Y nada, ¿qué piensas de todo esto? ¿Te gustan las recomendaciones de grupos? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que seguro te interesa. Y si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.